Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hace unos años oía una persona que dijo que había que separar lo divino de lo humano. Esas palabras parecieran ser muy inteligentes porque una cosa es Dios y otra cosa son los hombres. Una cosa es lo que pertenece a Dios y otra cosa es lo que pertenece a los hombres. Esto fue así hasta hace 21 siglos. Hace 21 siglos en que esto se empezó a confundir. ¿Saben por qué se empezó a confundir? Porque Dios decidió hacerse hombre. Como Dios decidió hacerse hombre, Dios decidió unir lo divino con lo humano. Es decir, Dios que está allá en las alturas, Dios que es el Todopoderoso, Dios que es el distinto de toda su creación, es superior a toda su creación, bueno, decidió crear a los seres humanos para que fueran felices, y no solamente decidió crear a los seres humanos para que fueran felices, sino que decidió Él hacerse hombre. No decidió hacerse ángel, sino que decidió hacerse hombre. Cuando el ángel le dice a María: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, traduce lo que significa Emmanuel. Le pondrás por nombre Emmanuel porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios que no está allá separado, no está allá en las alturas, sino que viene y que desciende a este mundo en el que estamos nosotros. A mí me gusta siempre citar a un cuñado mío que estaba con su hijo, es decir, con mi sobrino, que estaba en una especie de ataque de histeria, el enano. Tenía 3 años, 4 años, 5, no sé, bueno, no sé qué edad tendría, pero me hizo mucha gracia porque el chico estaba insoportable. Entonces mi cuñado mira hacia arriba y dice: Señor, bajá, que desde allá arriba no ves absolutamente nada, decía. Bueno, entonces Dios decide bajar a este mundo. No es que Él no vea, sí que ve, por supuesto que Él ve, pero no quiere quedarse allá distante, sino que quiere estar cercano a nosotros. La encarnación del Hijo de Dios es la manifestación de la cercanía de Dios. Dios no quiere mirar nuestra historia desde lejos, no quiere mirarla desde lo alto, quiere venir a participar, ¿no es cierto?, con nosotros de esa historia. Es una maravilla. Entonces no le hace asco a lo humano. Él es el que, podríamos decir, es el que está por encima de todo, pero él no considera, así lo dice San Pablo, ¿no? Dice: siendo Dios, no consideró como algo, podríamos decir, como algo codiciable, el aparecer en su forma de Dios, sino que se hizo hombre, se hizo como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Se humilló a sí mismo, digamos, descendió de las alturas, bajó muchos escalones, todo de golpe, para poder estar a nuestra altura, ¿no? Me encanta un ejemplo, una historia que contaba un sacerdote. Él decía, la historia era, él fue a una casa donde había un chico chiquito y entonces, bueno, quería de alguna manera llamarle la atención al chico, y la madre se dio cuenta de que era de madera, es decir, que no había manera de que no lo conseguía, digamos. Entonces me dice: ¿usted quiere hacerse amigo de mi hijo? Hágame caso, haga lo que yo le digo. Primero lo que tiene que hacer es sentarse ahí en el suelo, le dice. Entonces el cura se sentó ahí en el suelo porque
hay que ponerse incluso físicamente a la altura de la gente para que la gente pueda, podríamos decir, entrar en consonancia, ¿no? Entonces se sienta ahí y entonces la madre le dice, ¿tiene algo que le llame la atención al bebé? Entonces el cura que fumaba agarró, sacó un encendedor y entonces empezó a encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar. El chiquito miraba, ¿no? Yo ahora tengo unos anteojos que ahora ya no llaman la atención, pero en su momento sí, porque pasaba esto, o sea, uno lo sacaba, ¿no? Tiene acá el imán, ¿no? Estos que yo tengo en estos momentos son más divertidos porque también se puede hacer un nudo, fíjense, miren, ¿ves? Acá se puede hacer un nudo, 2 nudos se pueden hacer con los anteojos, una cosa. Bueno, para llamar la atención de un chico está bueno. Y entonces la madre le tiró 2 o 3 tips distintos. Bueno, y entonces el chiquito miraba, ¿no? En un momento determinado el chico se levanta y decide, bueno, se va a su cuarto y vuelve del cuarto con un camión en la mano, un camioncito de juguetes, ¿no? Y deposita el camioncito delante del cura que estaba ahí sentado en el suelo y se sienta él en el suelo y se quedan los dos en silencio, ¿no? Ya tenían un punto en común, ya habían encontrado una manera, ¿no es cierto?, de entrar en contacto, ¿no? Y al poquito tiempo el chico se vuelve a levantar otra vez, vuelve a ir a su cuarto, trae un soldadito de plomo, lo pone ahí también y se vuelve a sentar, se queda, ¿no? Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Porque Dios hace con nosotros lo mismo. ¿Por qué Dios quiere venir hasta donde estamos nosotros? Porque nosotros no entendemos el lenguaje de Dios. Y como nosotros no entendemos el lenguaje de Dios, Dios aprende nuestro lenguaje. El que está arriba, ¿no es cierto?, viene acá, se abaja, se pone a nuestra altura para enseñarnos cómo es Él. Y para enseñarnos cómo tenemos que ser nosotros, ¿no? San Ireneo de León tiene unas palabras muy lindas, dice: el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Porque el Padre eterno quiere efectivamente que nosotros lo conozcamos y para eso nos envía a su Hijo, para eso se hace hombre, para que nosotros lo conozcamos. Bueno, está espectacular todo esto, ¿no? Ahora, ¿cómo hace Dios para entrar en el mundo? También lo dice San Pablo. Cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, factum ex muliere, dice, hecho de mujer. Lo podría haber hecho de otra manera distinta, ¿no es cierto? Dios es todopoderoso. Y entonces me dice, bueno, pero ¿para qué dice esto, no? Ahí porque Él quiso entrar en este mundo qué sé yo, así como lo creó a Dios, a Adán, lo creó de una materia preexistente, que también podría haber venido al mundo de otro modo distinto. Pero no, Él quiso llegar a este mundo y quiso llegar a este mundo y estar encerrado en el vientre de una mujer durante 9 meses, quiso tener una madre. Fíjense lo que leí una vez que me encantó. Quiso el Señor Omnipotente, al llegar a este mundo, encontrarse arrebujado, apretado entre unos brazos que lo estrecharan por primera vez, contra un corazón que fuese como un ascua viva de puro amor. Quiso ser acariciado por unas manos libres de impureza y ser sonreído por un rostro en el que pudiera reconocer sin esfuerzo la imagen de Dios que es la criatura humana. Es decir, para poder llegar hasta nosotros, Él se encierra en las entrañas de una mujer y de ella aprende todo. ¿De dónde aprende Jesús a atarse las sandalias, por ejemplo? ¿De dónde aprende Jesús a abrocharse la camisa?
¿De dónde aprende Jesús los modales? ¿No? ¿De dónde aprende? ¿Quién le enseña a comer? ¿Quién le enseña a estar en una reunión? ¿Quién le enseña a manejar los cubiertos? ¿Quién? Su madre. Anque San José. Me acuerdo que una vez iba yo por estaba en un ascensor y era el Día de la Madre. Y entonces venía una madre con su chico chiquito, tendría 4 años más o menos. Y entonces le digo, ¿sabés que hoy es el Día de la Madre? Te felicito por tu madre, felicitala vos a tu madre. El chico me miraba, ¿no? No decía nada. Este, no es que no me contradecía, ¿no? Pero estaba en silencio. Y cuando está saliendo del ascensor, me mira y me dice, también tengo un papá, dice. Me encantó el enano. O sea, todo muy bien, ¿no? También tengo un papá. Bueno, o sea que la Virgen y San José fueron los que le enseñaron a Jesús todo lo humano, todo lo que él tenía que aprender humanamente. Ese lenguaje de los hombres lo aprendió de su madre y de San José. Bueno, de manera tal que ¿a quién se parecía Jesús? ¿Tenía algún parecido con alguien? Y físicamente, genéticamente, era parecido a su madre. A San José María le gustaban mucho dos imágenes que habían sido hechas por un mismo escultor, una imagen de Jesús y una imagen de María. Y entonces eran del mismo escultor y tenían rasgos parecidos por ser del mismo escultor, pero también porque es razonable, ¿no es cierto?, que el hijo tuviera algunos rasgos de su madre, ¿no? El otro día, el domingo festejé mis 70 años, y entonces yo quería hacerle un homenaje a mi madre, que tenía unos ojos preciosos, unos ojos celestes preciosos, que ninguno de sus hijos heredó. Pero había una prima mía, que es hija de una hermana de mamá, que sí los heredó. Le digo, miren, estos son los ojos de mi madre y de mis tías. Le digo, nosotros no sacamos nada de todo. Bueno, pero Jesús seguramente se parecía a su madre, ¿no? Físicamente. Y, y su madre se parecía a él, porque vieron ese piropo que le dice una vez, pasa Jesús, ¿no? Iba por uno de estos pueblos de Judea o de Galilea, no sé de cuál de estos lugares, bueno, de su tierra, y entonces una mujer le dice, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Haciendo referencia precisamente a esto, ¿no? A esa conexión tan fuerte, ¿no?, que hay siempre entre una madre y su hijo, ¿no? Entonces Jesús le dice, bueno, felices más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto no va en contra de la maternidad divina, esto no desdice, Jesús no está quitándole mérito a su madre, al contrario, está diciendo, ok, bendita ella por todo eso, pero bendita más todavía porque ella cumple la palabra de Dios. Ella es la que se parece a su hijo, no solamente desde el punto de vista físico, sino que ella se parece a su hijo en su espíritu, en su manera de comportarse, en su modo de ser. Me está traicionando la tecnología porque me quedé sin internet, pero como yo, a ver si vuelve. Vamos. Volvió. Esto es así hasta el punto de que el Papa Juan Pablo II compara el papel de María en la Iglesia con el papel de Pedro y explica que es más importante el papel de María que el papel de Pedro. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque les cito las palabras, ¿no? Dice, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que María nos precede a todos en la santidad. Lo dice en el punto 773.
el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que dice San Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem? Dice, la dimensión mariana de la Iglesia precede a la dimensión petrina. Es decir, la figura de María es más importante que la figura de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es, podríamos decir, un representante de Cristo, pero María es la que mejor vive la vida de Cristo. Es decir, nadie como ella, ni antes ni después, imitó a Jesucristo o vivió al modo en que Cristo vivió. De manera tal que el ejemplo de la vida cristiana no es Pedro, sino que es María. Pedro es el que rige, es el que dirige, es el que gobierna, pero no es el ejemplo de la virtud y el ejemplo de la Virgen, es la que vive en su plenitud, ¿no? Toda esa vida cristiana. Por eso el título del retiro de hoy, ¿no? A Jesús se va y se vuelve por María. Esta es una frase que le gustaba mucho a San José María, era una frase de él, yo creo. No sé si alguien la habrá pronunciado antes, pero yo se la escuché a él. A Jesús se va por María. O sea, María es la madre, así lo decía él, ¿no? Es como una madre con dos hijos frente a frente. Él y tú. O sea, ahí está ella con Jesús y aquí estamos nosotros. Como decía Lelutier, allá tú, acá yo, aquí Achicoria. Bueno, allá está Jesús, acá estamos nosotros. Y la Virgen, ¿qué es lo que dice? A todos los que se acercan a ella le hace el inmenso favor de llevarlo hasta Jesús. En cuanto nos acercamos a la Virgen, ella lo primero que hace es precisamente esto, ¿no? Cuando Jesús está al pie de la cruz, lo primero que hace, o sea, lo último que hace, pero digamos que se ocupa de que su madre no quede sola. Y se ocupa de que sus hijos, no queden solos, ¿no es cierto? O sea, y se dirige a María y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Porque él quiere, ¿no es cierto? No quiere dejar sola a su madre. Quiere que su madre esté rodeada del cariño, especialmente de Juan, que es el discípulo al que él había elegido con más, como dice el Evangelio, el discípulo al que Jesús amaba, ¿no es cierto? La pone a María en la casa de Juan. Dice, desde ese momento Juan la recibió en su casa, para que la cuide. Pero también le dice a él, he aquí a tu madre, y en la persona de Juan la Iglesia se ha visto representada, es decir, ella es la madre de Juan, pero también es la madre de toda la Iglesia, es la madre de todos nosotros. Interesante esta herencia, ¿no es cierto? Esta herencia que el Señor nos deja. Yo voy a apagar esta cosa porque me pone nervioso, porque se me apaga continuamente, entonces les voy a seguir sin el machete. Alguien decía que María es el rostro materno de Dios. Es como Dios, pero con cara de mujer. Como Dios con cara de mujer y con corazón de mujer. Esto es importantísimo. Yo siempre digo que Dios creó a la mujer para enseñarle al hombre a amar. También digo otra cosa que a lo mejor a ustedes no les gusta y digo que Dios, esto es una teoría mía, creó al hombre para ayudar a la mujer a que no se raye. Eso es lo que yo... Después si quieren pueden elevar una queja. Pero bueno, es mucho más importante amar que no rayarse, ¿no? Si vienen las dos cosas juntas es espectacular, es decir, ya es el combo perfecto. La cuestión es que sí, es como Dios con corazón de mujer. Alguien decía, ¿no? A la Virgen le interesa que uno esté cerca de Dios, pero también le interesa que nosotros no nos duela la cabeza, también le interesa que nosotros estemos bien vestidos, también le interesa que nosotros no hagamos papelones, también le interesa todas las cosas que a una madre le interesan,
a la Virgen también le interesan, porque ella es la que está, digamos, uniendo lo divino con lo humano. Vieron que hay veces que la gente hay algunas personas que no se atreven a acercarse a las cosas divinas, porque piensan que si están cerca de Dios se van a deshumanizar. Es decir, o que se van a hacer medio marcianos o medio aparatos, ¿no? O sea, ¿vieron? Hay gente que piensa eso, ¿no? El otro día, hace unos años fui a un casamiento, eran judíos, y entonces me bajo del auto y uno de los que estaba ahí me dice, uy, pero es un ser humano, bajó de un auto. Sí, podría haber bajado de un plato volador, le digo. Bueno, nos divertimos un rato, lo dijo así con muy buena onda, ¿no? Y, pero a veces la gente piensa como que las personas que están cerca de Dios corren el riesgo de hacerse raros, ¿no? O sea, como de perder su humanidad o de perder su naturalidad. Y hay otras personas que al revés, piensan que si uno es muy humano, no va a poder estar cerca de Dios. O que si uno es muy humano no va a, podríamos decir, a adquirir vida interior o intimidad con Dios, porque está demasiado humanizado, ¿no? Qué interesante cómo Dios une las dos cosas. El primero de los milagros de Jesús consistió en una cosa espectacular que fue convertir agua en vino. No lo hizo en una ceremonia religiosa, no fue ninguna cosa así rodeada de incienso y de ornamentos litúrgicos, sino que fue en una fiesta de casamiento. Una fiesta de casamiento. Y en esa fiesta de casamiento no se dedicó Jesús digamos, a hacer una homilía. Que estaba ahí festejando como cualquier invitado. María estaba ahí como un invitado más, pero con la diferencia que con su corazón de madre. Y ella se dio cuenta que no tenían vino. Y entonces lo primero que hace es decirle a su hijo, Jesús, no tienen vino. Y a mí me gusta mucho el diálogo que tienen porque hay una versión de la escritura, una traducción de la escritura que dice que Jesús contestó, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Una frase inentendible para nuestra civilización. Traducido al lenguaje nuestro podríamos decir, vieja, esto no es un problema mío, este no es mi problema, no es mi tema, así. O sea, si Jesús fuera argentino hubiera dicho algo así por el estilo, ¿no? Pero la miró como diciendo, yo no vine para acá a la tierra para hacer esto, yo vine a la tierra para otra cosa distinta. Y sin embargo, a mí me encanta la respuesta de la Virgen. Es como que no le da bolilla a su hijo. Y se dirige, no le contesta a Jesús. María ya no le contesta más a Jesús. Se dirige a los servidores que están ahí y le dice, hagan lo que Él les diga. O sea, ella ya sabía que Jesús iba a hacer lo que ella le estaba diciendo. O sea, era femenina a full. O sea, era... Una vez estaba con una pareja de novios y entonces ella dice, yo sé que tengo un poder sobre mi novio que no es lícito ejercer. Así dijo. Acá algunas de ustedes se ríen porque están acostumbradas a ejercer esos poderes. Entonces, yo sé que no es lícito ejercer, ¿no? Bueno, María ejercía sobre Jesús un poder que sí era lícito, totalmente, ¿no? Porque era como ¿vieron cuando dos personas se entienden? Un día viene una señora y me dice, padre, lo que pasa es que mi marido y yo somos cómplices.
Así me encantó es como diciendo, tenemos una cierta complicidad nosotros, o sea, es como que uno dice una cosa y el otro lo entiende enseguida, se entienden inmediatamente, ¿no? Y la Virgen y Jesús tenían eso, o sea, eh, lindísimo una escena de la Pasión de Mel Gibson, donde eh, Jesús estaba trabajando con las cosas de su oficio, y entonces viene María a ofrecerle un poco de agua para que se lave las manos, y no sé cuánto. Entonces Jesús empieza a lavarse las manos y le echa agua en la cara a su madre, ¿no? O sea, una cosa de cariño, digamos, ¿no? O sea, bueno, entonces el diálogo ese es así, o sea, es como que, y así es la Virgen, o sea que así es que como ejerce esa fuerza, ese poder, ¿no? Con Jesús, y por eso es muy buena intermediaria, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chicos y el viejo no nos dejaba hacer determinadas cosas, nosotros íbamos nos acercábamos a mamá y decíamos, mamá, vos hacenos gamba, cubrirnos las espaldas. Y entonces, esas cosas que a los maridos no les gusta demasiado, ¿no? Porque por ahí ven disminuida su autoridad. Pero bueno, hay cosas que por ahí es cierto, las madres aflojan un poco antes que los padres, y entonces, bueno, alguien decía por eso que la Virgen es como la omnipotencia suplicante, es como la que tiene ese poder de convencer a Jesús, ¿no? En realidad Jesús no necesita que lo convenzan, porque Él también tiene ese corazón, es un corazón humano y divino el de Jesús. Pero está bueno, ¿no? Que nosotros, pero nos la ha puesto también porque nos facilita mucho, ¿no? Nos facilita mucho el trato con la Virgen, el trato con nuestra Madre. Y entonces a ella le interesan todas estas cosas. Y entonces también es interesante ver cómo lo humano es camino para lo divino. Porque no tenemos que separar lo humano de lo divino y lo divino de lo humano, porque lo humano necesita de lo divino. Nosotros, para ser plenamente humanos, necesitamos agarrarnos de la mano de Dios, necesitamos mirarlo a Dios, necesitamos mirarlo a Jesús que está encarnado para ver cómo tiene que ser el hombre verdadero, la humanidad verdadera. Y a la vez, también es cierto que Dios necesita de nosotros en alguna medida. En alguna medida necesita de nosotros. ¿Por qué necesita de nosotros? Porque nosotros podemos dar testimonio de las cosas divinas. Si las cosas divinas no encarnan en gente de carne y hueso, entonces no son eficaces, no dan fruto. Vuelvo a sacar el tema del matrimonio, ¿no? Decía Benedicto XVI, parte importante de la vocación de los esposos cristianos, o parte fundamental, más que importante, fundamental de los esposos cristianos es ser un reflejo del amor de Cristo por la Iglesia. Nosotros sabemos que Cristo se entregó por la Iglesia, pero a Cristo no lo vemos. Ahora, qué importante que es ver el ejemplo de un marido que ama a su mujer. Qué importante que es ver el ejemplo de una mujer que obedece a su marido. ¡Chan! Era para las que estaban, porque algunas de ustedes estaban distraídas, yo me di cuenta, entonces necesitaba. Así dice San Pablo. Entonces, eso a las mujeres no les gusta la segunda parte, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo, cuando se casó un sobrino mío, estaba él con su novia, entonces les cuento esto que dice San Pablo, entonces dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos. Y después dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Entonces cuando ella se iba a quejar, él le dice, no, pero la peor parte la llevo yo tengo que morir por vos. Dice, vos solamente tenés que obedecer.
La obediencia de la mujer al marido no es una obediencia de sumisión, es como la persona que... La obediencia es fruto del amor, ¿no? Cuando la obediencia se desgaja del amor, pierde toda su razón de ser, ¿no? O sea, la obediencia consiste, a la obediencia a la que se refiere el Señor es la de buscar, la de mirar lo que el otro necesita, lo que el otro quiere, y por amor, digamos, ¿no es cierto?, escucharlo, estar atento. Bueno, pero es cierto que Dios de alguna manera necesita de lo humano, lo divino de alguna manera necesita de lo humano. Para que lo divino sea creíble, para que las cosas de Dios sean creíbles, es necesario que esas cosas de Dios estén encarnadas, estén hechas carne en personas de carne y hueso, en personas a las que vemos, a las que tocamos, ¿no?, con las que conversamos, con las que compartimos. ¿Cuánta gente termina creyendo en las cosas de Dios porque se encuentra con personas que son buenas y que viven de esa manera, ¿no? Me parece que me pasé ya de tiempo. Entonces, a Jesús se va a través de María, se vuelve también cuando nos hemos ido, cuando ya nos hemos separado de las cosas de Dios, cuando fuimos a dar vueltas por ahí, a girar por ahí, y nos separamos de las cosas de Dios, también podemos volver a través de María, ¿no? Una vez escuché algo que me llamó la atención, hablando de Judas. Judas, después de entregar a Jesús, se desespera y se ahorca, se suicida. Y alguien decía, qué distinto si Judas hubiera acudido a la Virgen, porque en la Virgen, ¿qué hubiera encontrado? Hubiera encontrado el perdón, hubiera encontrado la misericordia, hubiera encontrado el consuelo. Nada menos que en una madre a la que le traicionan a su hijo. Bueno, ella también era madre de Judas, digamos, ¿no? También a esa persona que se apartó y que cometió el más grave de todos los pecados, también ella lo hubiera recibido en sus brazos, ¿no? Se va y se vuelve, con lo cual si alguna vez nos hemos apartado un poquito del camino, está bueno, ¿no?, que volvamos a través de ella, que vamos a encontrar ese corazón materno, ¿no?, ese corazón que está siempre dispuesto, ese corazón cercano, ¿no?, ese corazón dispuesto a recibir a todos en sus brazos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.